Buenas. Estamos acá en otro capítulo de Mate en Mano, tras arriba. Bueno, después del especial de fútbol, que lo dejamos cocinar un poquito. No, pero bien nosotros lo subimos acá, ya estamos grabando otra vez. Lo hicimos ahí rapidísimo. ¿O no? Tan rápido que mirá, nos quedó la remera de Argentina Claro. en el fondo, no la podemos sacar. Dormimos todos acá y nos despertamos y Ya estamos grabando otra vez. Así somos. Siempre laburando nosotros. Hicimos un camp de podcast. Sí. Así que nada, reencontrándonos de vacaciones. Algunos trabajando, otros estudiando, pero no cursando. ¿Y cómo los tratan estas vacaciones de invierno, muchachos? Que no se maten por hablar, Y arrancamos acá. Bien, medio que, bueno, sigo con el trabajo y a la mañana, como dije, estoy de vacaciones, tengo que estudiar, aprovecho que tengo las mañanas libres, estoy sacando el registro, Bien. Epa, ya bonito rendí, manejar. ya rendí el teórico, estoy haciendo las clases. Mate así en que- mano en auto. Mate en auto. Mate en auto. Mate en auto. Especiales manejando con Felipe. Sería buenísimo. Mate en auto. Pone que vamos con un celu y nos vamos a la costa y hacemos el podcast en auto. Y Y nos ahí no frena sé la cómo es en internet. policía y nos pone una multa. Chicos, No, multa pero en no, directo. el que va manejando no va con el Claro, Ah, Y a Franco ahí manejando todo le escribo. claro, no vamos a poner Claro. la ruta 150. Atropellando a una persona, todo mal salido. Pero bueno. No, bien, así que aprovechando hacer eso. Por suerte, aproveché que tenía tiempo y me quedaron un par de clases, repasar el maldito 90, que siempre es lo que me cuesta. Y ya, si todo sale bien, en 2 semanas tengo registro. qué cuco el 90, ¿no? Y es un... Un cuco tremendo. No, yo rendí una vez y fue traumático. Vos ya rendiste una vez antes. Sí, se me pasó la fecha. ¿Hace cuánto Claro, lo Porque rendiste? y un año y algo. Y perdón, esa vez te subiste al auto y te dijo hace 90? Me subo, Sí. arranco, ya arranqué y el auto movió un poco y Te dije, murió. ya arranqué por ahora. A los nervios ya estaba. No, avanza un poquito y me dice, bueno, metelo a 90. ¡Ay, primero! ¿Qué- Igual qué- bien, porque si es el primero, lo ¿Qué más sacaste bien ya de lo la sacás. sí, bueno, sí. ¿Qué haces? Agarrás, entrás y... No hice nada. No, aparte ya arranca 90 y digo, che, no me dijiste ni buen día, hola, ¿cómo Claro. estás? Ah, bueno. Bueno, ¿El chabón arriba tuyo? ¿Arriba tuyo? ¿Arriba del auto? Opa. O no, no, porque a mí... ¿Qué manera de desaprobar el A mí examen? me tomó una a vos chica se que te estaba sentás afuera. arriba. Estaba afuera No, cuando yo hice 90. Cuando Eh, una chica estaba afuera. Cuando yo... yo no me creo que el mío estaba afuera. ¿Estaba afuera? ¿El tuyo, Fran? No, yo me senté arriba de él. Dale, boludo. ¿Estaba dentro del auto? Sí, está al lado mío. No, sí, a mí también, ¿eh? Estaba el profesor al lado, Yo me en senté el auto. arriba. ¿Y qué? ¿Empezás a hacer marcha atrás? Y... Arranco. Empiezo en marcha atrás, vengo bien. ¿Qué pasa? Venía bien, pero me pasaba de movimientos. Viste que puede ser solo 3. Sí. Digo, bueno, lo saco. Lo saco y me dice, bueno, tenés 2 intentos. Lo mismo y me pasa lo mismo. Se me pasa de movimientos. Y el chico me dice, bueno, copado, me Vamos dice, nomás. venís bien, mandalo nomás. Arranco y cuando me meto al costado antes de enderezar, dije, debo tener algún centímetro más para ir, así voy más cómodo. Voy un toque más para atrás y dice, a ver, frena ahí. Esa línea imaginaria entre los dos conos la estaba traspasando. No, mira vos. O sea, me dijo, básicamente estás traspasando otro auto. Claro. Así que agarré mis cosas y dije, bueno, y me fui a mi casa. Ah, o sea que no hiciste nada. No hice nada, pues. tuve 5 minutos. De 8. A mí me pasó igual. La primera desaprobé el 90? Sí. Pero también te subiste, te dijo, bueno, hace 90 y... Sí. Y... ¿Y vos qué te Pero pasó? es eso. ¿Pero qué te es pasó más vos? difícil. ¿Qué hiciste? No, la primera también. La primera estaba midiendo mal. La segunda toqué el cono, o sea... Si vos lo traspasaste, Mataste una persona. yo le pasé por No, arriba del claro. auto, entonces... Sí, no. Sí, vos acribillaste a alguien directamente. Claro. Y si viste, te dicen, tocaste el cono, es una persona. Te acabas de matar a una persona. Mateo pasando por encima una y otra vez. ¿Vos, Manu? Creo que paralelo. ¿En paralelo? Sí. Paralelo. ¿Entraste y hiciste 90? No, Ah. la primera... Viste que te hace ir, te hace pasar por un cartel que dice pare. Sí. Después 90. No, en el caso... claro, después del 90. Y después está la calle que tienen ellos, que tienen todos los ejercicios. Y también me pasó como mate que... Y meto el paralelo, meto bien Mm. y toco el cordón. Opa. Así que me hice hacerlo de nuevo. Ahí Vos- ya los nervios... Ahí ya estaba tucu, el corazoncito a pleno. Y lo hago de nuevo, estoy bien, lo metí bien, y viste que son 3, ¿no? Como que tenés 1, 2, 2, 3. Sí. Bueno, cuando lo pongo así, en el segundo, voy para adelante
y me llevo puesto el cono. No. Que yo lo estaba viendo al cono. O sea, era No. la más Yo difícil de errar. Es como el gol abajo del arco. ¿Viste que es lo más difícil? Fui y me pasé el cono y la mina dijo... Qué cagada, che. Bueno, volvemos. ¿Y ahí qué haces? ¿Media vuelta? Y... No, y ahí fui... O sea, ¿te hace salir Sí, todo? sí. Cualquiera. Ah, bueno, arriesgado igual. Onda, No, bueno, pero- se supone que vos sabés manejar, pero imagínate si... Pero ya no te sigue evaluando. Si lo mejor que te saliera estacionar y ganás ahí a la calle y hacer un bardo. Sí, sí. No, a mí... Yo probé la primera, pero bueno, vos ya se bueno. los conté hace poco, pero a mí pasó que yo entré, me dice, bueno, hacer el 90, yo ya estaba afuera, y yo empiezo ahí, marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás, y viste, yo sentía el auto raro, viste, no, sentía como que aceleraba mucho, viste, no iba para atrás, qué sé yo, y a nada la chica se me acerca, me toca el vidrio, porque hacía frío, me acuerdo, me dice, ¿no sentís el auto raro? Vos sabés que sí, le digo, lo raro es que me dice, fíjate en el tablero, ¿hay algo? No. Estaba con el freno de mano puesto. No. Bueno, peor, hay gente que lo desaprueban al toque. O sea, Sí. se suben al auto, no sé qué, y arranca el auto y lo desaprueban. Y vos decís, ¿por qué? Y era porque no se pone Era el ponerse cinturón cinturón. de seguridad. Sí. Acordate de ponerte el cinturón. Acordate vos y decirles, porque Sí. hay algunos que también no te dicen nada y se suben y vos le tenés por favor el cinturón de seguridad. A mí la chica me lo hizo. Después de hacer el 90 salgo y me dice, bueno, vamos. Digo, por favor, ponete el cinturón y me dice, no, muy bien. ¿En Y- serio? Sí, Ah, y mirá para qué bien. con el estacionamiento también me pasó parecido, porque es, lo estaciono una vez y claramente, viste, yo te había dicho que vos tenés que aprender a estacionar como te enseñan en coche escuela. Porque te ponen los conos, te dicen cómo tenés que hacer, listo. Claro, me iban a enseñar una forma, entonces estaciono de un lado, me dice, bien, bien. Y digo, opa, yo sentí que la clavé toda. ¿Viste? Y me dice, no, bien, bien, bien. Voy al otro, estaciono, lo meto bien y me dice, estaciona otra vez. Yo digo, opa, ¿qué pasó? Me dice, porque lo estás estacionando muy en diagonal. Me dice, estás como sacando mucho el auto cuando estás estacionando. Me dice, así que tratá de sacarlo menos. Me cagó, me cagó. Yo lo saco otra vez y empiezo. ¿Y cómo hago? Porque yo mi técnica es así. Y ahora y hago así y como que intento equilibrar un poquito más, no sé qué, y lo metí exactamente igual que antes, con la trompa a la mitad ahí, pero bueno, lo metí y me dice, bueno, no importa, vamos, y ahí seguimos. Pero en las dos veces me caí. Quisquillosa igual. Muy quillosa, sí. Pero bueno. Y además vos nos contaste solo habías manejado con autoescuela, o sea, no sabías Yo había meterlo distinto. tenido 8 clases. Mi manejo, quizás medio irresponsable que me dio la licencia, pero todo mi manejo se basó en 8 clases Igual que yo me tremendo. subí Mm. y en la octava clase me dijo, bueno, ya estás para rendir. Y me sacaron el turno a ellos y me dieron el auto y ya está. Y Es subí. tremendo, con menos de 8 horas sacaste el Sí, registro. sí, literal. Pero bueno, no sé. Está bien, porque capaz es como una habilidad que aprendés. Sí. Yo le sumo a jueguitos de volante. Yo tuve Para los 15 que clases. critican a los jueguitos. Claro, Yo tuve 15 clases de rendiza, pero y ahora hace un año que manejo. Claro, más o menos y todavía. Y ponele Puta. vos, tipo, tu viejo te ayudan. O sea, por ejemplo, no sé, tenés que ir a comprar algo y vas con tu viejo y te dice, vamos Vamos. manejando. No, hemos salido veces a manejar. Ah. Ahora igual sí les voy a decir de manejar lo más posible como para llegar fresco. Eso. Claro. Sí. Tratá con esas cosas, viste, de boludas de ir, venir, Sí, sí. a comprar cosas así, como para Pero bueno, yo tener tengo un que poco más de sacar. práctica. ya está. Pero... Sí, sí. No sé, yo la verdad que 8 clases. No había manejado nunca y me dijo, bueno, vamos. Y Re bien. aprendí y me dijo, bueno, aprobado. No, o sea, ¿Estuviste? vos no habías salido ni con. Una sola vez, escuela. es así, salí una sola vez con un auto, con el auto de mi papá. Hicimos atrás del mundialista, ¿viste? Sí. Y me dijo, bueno, igual toma clases. Y tomé clases y ya está. O sea, poner una clase más. Después nunca más. Qué tremendo, bueno. No sé. Es que es algo que tiene facilidad. Desconozco. Pero bueno, no sé. Así, ahí terminó. Che, perdón, justo algo que se dio que me parece que estaría bueno si lo nombramos es. Quiero que la gente sepa que tenemos ganas de hacer un stream. Ujú. Que no me acuerdo si lo contamos o no. En realidad está. Bueno, había un como el cartelito que están viendo abajo, que figura en distintas redes. Antes teníamos uno que era Twitch que decía Sí. próximamente. Como Sí. que queríamos hacer un. Es más, ¿no Directo. llegamos a hacerlo el canal? Sí, el canal está hecho. Yo lo hice. Pero bueno, Porque me queríamos acuerdo hacerlo. que ya hace esos lejanos 2 años, Sí, siempre quisimos hacer. en la primera reunión armamos Sí. el canal. Sí, Yo sí, me acuerdo sí, de sí, armarlo que acá. armamos, sí, por eso. Pero lo importante ahora es que ya hay una posibilidad de hacerlo. Sí. Pero la pregunta es si ellos querrán que lo hagamos. Eso Mirá. es lo que habría que poner. Pongan en los comentarios o en Instagram, donde quieran hablar. Pongan si tienen ganas que hagamos stream. Y en podemos qué hacer una horarios. encuesta en Instagram también. Una encuesta en Instagram, por Y la ejemplo. idea, les digo con qué, no vamos a decir con qué, es que cambie un poco el formato a ser o sea, no va a ser un podcast habitual. Sí, Queremos encontrarle vueltas al formato claro. en stream. Como dijo Frankie.
son las ideas de Franquito que no me acuerdo. Lluvia de ideas. Sí, aquí irá, pero bueno, No, si Franquito lo dice, supongo que irá por algo del que hemos hablado. Sí, sí. Dale. Vos sabés que lo que decías vos de aprender sin darse cuenta Mm. está muy relacionado con algo de lo que queremos hablar hoy. Ujú, Mirá qué exactamente. ¿Qué Uy. queremos hablar hoy? Hubiese sido bonito porque eso lo dice Bueno, Pablo. ¿qué queremos hablar hoy? Claro, y hoy queremos hablar un poco de lo que más nos compete, quizás, que es que le venimos esquivando Sí, por cuestiones quizás, no sé, que capaz algún tema de actualidad nos gusta más, después No sé por qué nos daba cositas. nos, inseguridad, claro, quizás. nos daba cosa o quizás porque no genere tanto interés, pero creo que la forma en la que lo armamos está bueno, así que bueno, este va a ser la primera parte de 3, ¿no? 3 partes. El objetivo son 3. Los que Tal vez son son 3, dos. son Sí. 3 partes de psicología. Psicología. Ya que tardamos 2 años, los 4 estudiamos psicología y tardamos 2 años enteros en hablar nada, absolutamente nada de psicología. Mm. Bueno, llegó el momento. Bien. Bien, así que, bueno, lo que está hablando Lucky de aprender sin darse cuenta tiene que ver un poco con el aprendizaje implícito que habla la psicología cognitiva, pero eso es algo que vamos a hablar el siguiente capítulo. Exactamente. Nosotros, a diferencia del Indio Solari, no empezamos por el final, sino Mira. que vamos a empezar por el principio. Por el origen de la psicología y la historia, ¿no? De la psicología. Básicamente cómo surge. Claro, Sí. cómo empieza, ¿no? Esta disciplina que tiene tantas ramas. Pasa que a diferencia de otras disciplinas, la psicología también es una disciplina que es bastante nueva en el mundo Mm. científico. Porque claro, por ejemplo, la filosofía, la medicina, Sí. las matemáticas son ciencias mucho más históricas, que ya de los egipcios hacían matemáticas, hacían filosofía de los griegos. De hecho, Este, la filosofía estamos hablando previo a la religión. Claro, Más. claro. De hecho es más, sabían que, por ejemplo, en el principio los filósofos hablaban de religión y de filosofía. Claro. Hasta Descartes, que también lo estudiamos en la carrera, que fue el primero en donde dice, no, yo de teología, creo que se dice, no voy a meterme, yo hablo más de filosofía. Sí. Pero antes filosofía y teología era lo mismo, por ejemplo. Sí. La psicología es una ciencia bastante nueva. Ujú. Sí, en los principios, antes de que se formara como una carrera principal, digamos, la llevan a cabo médicos y filósofos. Era Bueno, como en lo Argentina. Principal, no necesariamente en Argentina, pero digo, a nivel más institucionalizado se empezó a formar, empezaban a dar filósofos y médicos principalmente. De hecho, por dar un ejemplo, por nombrar, Freud no era psicólogo originalmente. Claro. Es fisiólogo, Eso es algo y real. Neurólogo. fisiólogo y neurólogo. Si la ¿no? gente no sabía, Freud era fisiólogo y Y neurólogo. Neurólogo. Pero bueno, Justo algo que dijo Mateo fue interesante. Casi. Al nombrar, ¿qué pasó? no, nada, sí. Te íbamos a dar el pie para que arranques. Ah, pero- da el pie. No, contá que No, iba a no, decir. no, da el pie. Sí. Pero ibas a decir algo. Lo quería conectar para Ah, ok, perfecto. Eh, Está bien, perfecto, seguimos. Seguimos. Qué bien que uno nos le coordinamos. quiere dar un pie, pero Franco es más Sí, rápido. sí. Uno quiere darle pie, pero Franco aceleró antes. Si algo Eh, tiene este grupo es química para organizar. Que nos organizamos bien, esa es nuestra característica. nos entendemos, con una Claro, mirada con una se mirada. sé lo que quiere decir el ¿Cómo otro. se nota que nos preparamos un montón los podcasts? La preparación es nuestra esencia. Sí, La sí. preparación del podcast. Bueno, estaba la idea de esto del stream, de grabarlo 5 minutos antes Sí, de, sí, cada, sí. de cada podcast, que estaba bueno. Sí, está bueno. Está bueno, pero bueno. Vamos al tema en cuestión. Uy, El origen de la psicología tiene dos tipos o dos formas de estudiarse, ¿no? Puede ser una historia más lineal y una historia más crítica, si querés. Una historia en la que el conocimiento es acumulativo, entonces lo anterior es menos que lo nuevo, digamos. sí, como O que que lo cada nuevo- vez se va desarrollando y Claro. que siempre se parte de algo anterior. Claro, como o que lo para- nuevo engloba lo viejo, digamos, ¿no? Sí, claro. Ahí va. Y la, Esa sería la sí, la no crítica. claro, la historia tradicional, ¿no? Sí, Y la sí. historia crítica de Kurt Danziger De hecho, pretende, Danziger es el que marca esta línea entre Claro. las historias. pretende justamente diferenciarse de esta corriente más tradicional y se interesa sobre todo en el contexto, en el porqué del surgimiento y por qué emerge la psicología, qué necesidades había en esa sociedad y en esa época, ¿no? Entonces por eso se plantea
el doble origen Claro. de la psicología. Básicamente es que lo que plantea es que no hay un porque sí. Claro. No es que surge ese conocimiento porque se le ocurrió a un señor que empezó a hablar, sino que hay un contexto que acompaña la búsqueda Sí. de ese conocimiento. Bien, Sí, como todas las Claro, disciplinas. tal cual, es que lo que propone se puede transportar en toda la disciplina. claro. Justamente separa dos contextos. Primer contexto que nombramos, no dijo Manu, este progreso acumulativo de la historia tradicional, arrancaría con Wundt en Alemania. Bien. En Wundt, entonces, en Alemania, arranca con la psicología. Si la mirada más tradicional de la psicología plantea que la psicología nace con Wundt. Perfecto. Que hay conceptos o aproximaciones cercanas a la psicología, pero que la psicología en sí nace con Wundt en Alemania. Creo que es Aunque no era psicólogo, 1879. era... No existía la psicología. Claro, por eso todavía no era psicólogo. ¿Pero qué era? Era neurofisiólogo. ¿No era fisiólogo? Creo que era neurofisiólogo, sí. Bueno, creo que es 1879. Se marca una psicología limitada al trabajo de laboratorio, lejos de la búsqueda del desarrollo Perdón, profesional. Perdón, me alejo esto porque el ruido de esa. Sí, lejos de la búsqueda de un desarrollo profesional y marcada en un contexto en Alemania donde no se le pudo dar por ahí tanto desarrollo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la psicología, vieron, 1880 es una ciencia muy joven y era una Alemania donde ya había ganado muchísimo terreno y tenía años y años de desarrollo la filosofía y la medicina. Claro. De hecho, es más, la psicología no existía como psicología. No, El primero que le da psicología es Wundt. Que, Claro. ¿te acordás cómo la nombra? no, Psicología fisiológica. Sí. Por claro, eso. Entonces, él hace la psicología fisiológica. Es el primero que nombra psicología sí. a un aspecto particular que ahora vas a Entonces, explicar. el primero que engloba conceptos que por ahí ya se existían y ya se venían hablando. Mm. Pero bueno, muy limitado el laboratorio y como dijimos, un contexto que la limita mucho el desarrollo en Inglaterra. Esto, en Alemania, perdón. Esto Dan Singer lo plantea como este concepto más tradicional de historia y justamente lo separa de lo que él va a plantear después. Y acá está lo más importante, ¿qué separa un desarrollo a otro? Un contexto de país y un contexto cultural. ¿Cuál es el factor diferencial para Wundt que hables del laboratorio? Eso, querés Como lugar contar de un poco trabajo. qué hacía Wundt. ¿Por qué plantea la psicología? ¿Te acordás? Mazo, No, ¿vos de no me verdad? acuerdo. Wundt lo que tiene que él empieza a hablar de psicología porque es el primero que empieza a dar cuenta de factores medibles. Entonces, Wundt agarra y dice, ok, ¿cuánto tarda una persona en detectar una palabra? ¿Cuánto tarda en detectar un color? ¿Qué velocidad hay en tal ejemplo? ¿Se entiende? O sea, Wundt el primero que hace es medir la fisiología del sujeto en cuanto a la capacidad de hacer cosas. ¿Sí? Entonces, por eso es fisiológica, porque él mide exactamente cuántos son los tiempos de respuesta. A partir de ahí es que hace su psicología y por eso, incluso es más, Wundt no quiere separar la psicología. Wundt dice que la psicología tiene que permanecer dentro del campo de la Sí. medicina. ¿Por qué? Porque justamente se enfoca en los tiempos de reacción Claro. y nada más. Sin Eso- embargo, ese- tenía otro texto, Wundt, que se llamaba La psicología de los pueblos. claro, que ese no se conocía tanto. Que ese no es tan conocido. Después voy a decir por qué no es tan conocido, pero esta psicología de los pueblos era como un de corte más sociocultural, si querés. Claro, por fuera del laboratorio. Claro, por fuera del laboratorio. Que la verdad que como no es tan conocido, yo la verdad no sé si ustedes saben, yo no sé de qué se trataba esa Era corriente. Sí, no me acuerdo. Como más sociológico, ¿no? te iba a Era decir, de de corte hecho, más es más, sociológico. dicen que fue muy avanzado para la época. Claro. Más Porque alejado de lo cerrado que parecía su idea del laboratorio Tal como un cual, lugar de trabajo. exactamente. Él y la lo, fisiología. lo que proponía era hacer dos aspectos distintos. Para él la psicología tenía que ser lo medible y después lo otro era la de los pueblos. O sea, era como Claro. dos aspectos totalmente separados, no era una sola disciplina. Bien. Y la de los pueblos era más que cultural, era estudiar justamente cómo se relacionan. Para la época fue sumamente avanzado. Fue Como- de los primeros que ve como... Dicho vulgarmente, una psicología dura y una psicología blanda. Planteaba. Podría Sí, pensarse así, sí, sí. Sí, tal cual. Pero bueno, Pero ahora sí. el encargado entonces, o va a decir Dan Schiller, esta diferencia de origen, porque no es que es arbitrario lo de Wundt. Wundt supuestamente fue el primero, pero Dan Schiller va a decir que considera al origen de una disciplina no quien lo hace primero, sino la institucionalización de la misma. ¿Quién la profesionaliza? Y claro, se profesionaliza y se hace de la psicología una institución Bien. en Estados Unidos. Bien esquivada la palabra. Claro, bien. Bien esquivada se hace la institución. Y es a cargo de Titchener. Teacher. Titchener
discípulo. ¿No Mateo era te- Stanley Hall? El primer... Yo tengo entendido que era... No, era Tirschner. Ah, ok. Tirschner, discípulo de William Wundt, propone ya sí una psicología en Estados Unidos que se llama el estructuralismo, Ujú. que estaba abocada a estudiar justamente las estructuras mentales. Es la primera vez que se denomina estructura mental, ¿no? Que se usa el concepto de estructura mental, porque antes Wundt, bueno, usaba como Sí, tiempo términos después está- más sí. fisiológicos, tipo neuronas, sinapsis y esas cosas. Y ahora ya se tiene el concepto de mente. que- Da un concepto más propio, un lenguaje más Claro. propio del campo propio de la psicología. De la Claro, disciplina. pues ya Tirschner sí quiere Claro. separar la disciplina. Sí, y ya empieza, bueno, el debate histórico de mente-materia, Ujú. ¿no? Que va a correr de la mano de la disciplina desde su origen hasta los días de hoy. Ujú. ¿Qué decía Tirschner entonces? Bueno, se separa el origen, pensándolo justamente desde la profesionalización, en Estados Unidos. Hay justamente, como dijimos, factores culturales que como que parece como que coinciden o se dan un desarrollo. Después Danziger dice, no coincide, los psicólogos del momento supieron aprovechar un contexto y supieron leer bien el contexto. ¿A qué va? Estamos hablando de Estados Unidos, un país muchísimo más joven que Inglaterra, Perdón, ¿cómo pasaste de Alemania a Estados Unidos? porque la profesionalización Sí. de la psicología, que es lo que va a marcar el desarrollo de la psicología crítica, de la historia crítica, ocurre en Estados Unidos. Bien, o sea que paralelamente, o sea, el primero es Wundt y Tirschner, pero Sí. paralelamente después empiezan en Estados Unidos No. a estudiar. Un tiempo después. Tirschner era estadounidense. Ah, y se va para, Y se va para Estados Unidos. Lleva, por eso, Ah, verdad. por eso la psicología de los pueblos no es tan conocida, porque Tirschner solamente toma la psicología fisiológica. Claro. Entonces traduce ese texto en inglés. Sí, Claro. es verdad. Entonces en Estados Unidos, históricamente, se va a estudiar lo fisiológico de la psicología. Ujú. Sí. Excelente. Perdón. Y bueno, justamente estamos hablando de un país mucho más joven, país que Estados Unidos recién, no me acuerdo justo el año, se estaba afianzando como potencia. Mm. Y en ese desarrollo hay un Perdón, debe ser factor 1900. sí, O por ahí. Mira. que obviamente, claro, como ya había nombrado antes, la ventaja del desarrollo en Alemania que es, en Alemania estamos hablando que a nivel universitario, si comparamos el desarrollo universitario, en un país donde ya la filosofía y la medicina tienen un amplio desarrollo. La psicología se lo veía como un complemento de estas. Sí. Excelente. Mientras que en Estados Unidos prácticamente la psicología se desarrolla a la par del desarrollo universitario en general y a la par del desarrollo del país. Ujú. De acuerdo. Lo que hace que se desarrolle se le dé muchísima más importancia y muchísimo más desarrollo. De hecho, perdóname que te interrumpa, pero por eso justamente también incluso hay inversiones por parte del gobierno en la psicología. Entonces empiezan a aparecer inversiones con el interés de conocer cómo funciona la gente. Ahí va, lo que yo iba a decir. Lo que dice Danziger es esto. Lees esto y pareciera ver que la diferencia de desarrollo entre Alemania y Estados Unidos es una cuestión de suerte. Justo fue la casualidad. Dice, no, los psicólogos de la época que se juntaron a plantear, desarrollar una profesión, propiamente dicha, dieron cuenta de este desarrollo y se dieron cuenta cómo desde la psicología se podía llegar a convencer a los grandes empresarios de qué tan útil puede ser a sus intereses para así poder ser financiado. Ahí va la diferencia de enfoque. En Alemania, la psicología tenía que convencer a los universitarios de que podía ser considerada una disciplina. En Estados Unidos había que convencer a empresarios del Que inviertan. financiamiento. Claro. Que fue esto que dijimos. Posterior, por ejemplo, en periodos entre guerras, dice, bueno, ¿qué tan importante es la psicología a soldados? ¿O qué tan importante es para el control, por así decirlo, de las masas? Pues justamente Sí, dice... venían principalmente de la guerra de secesión, Claro. que lo que tenían que hacer era controlar, digamos, al propio pueblo, digamos, como Claro. formar un determinado tipo de sociedad y para eso moldearlos. 1879 la primera facultad de psicología. en Estados Unidos. 1879, en Sí, Estados sí. Unidos. O sea, a Sí. la par. Claro, claro. A la par las dos. Tal cual. Sí, sí. También pensemos en una época sin globalización. Ni hablar. Eran dos mundos aparte. Sí. No es como hoy en día que todo desarrollo No, va a llegar al resto Y, del mundo. y no solo eso, sino que está muy bien lo que dijiste, que justamente había diferentes luchas. En Europa era lucha contra disciplinas históricas, mientras que en Estados Unidos era crecimiento con el mismo país. Sí.
Entonces, eso justamente daba espacio a que ocurra la psicología y se desarrolle. Y bueno, justamente como dijo Mateo, los psicólogos de la época supieron convencer a los empresarios de que la herramienta para lograr ese control social y ese desarrollo como potencia era la psicología. Es que no solo convencer, era una necesidad también. Sí, Pensá sí. que justamente por la guerra vos tenés pueblos muy separados. Sí. Entonces vos tenés que buscar alguna forma de juntarlos y hacer una masa general. Entonces era un poco de necesidades de ambos lados. De hecho, Claro, lo era que una plantea Nancy necesidad. es eso. La búsqueda de convencimiento, vos vas a decir, entre psicólogos decir, nosotros sabemos que es una necesidad. Bueno, tenemos que convencer a los que tienen la plata de que es una necesidad. Claro. Bueno, eso obviamente generó un desarrollo mucho más propicio, que hace que después el desarrollo de la psicología, salvo obviamente excepciones, y después, más cercano al siglo XXI, se vino hasta Sudamérica, el desarrollo de la psicología y las grandes corrientes, salvo la excepción del psicoanálisis, se dieron en Estados Unidos. El furor del conductismo y luego el cognitivismo y luego la fusión en una psicología cognitivo-conductual se desarrolla, Mira, está de acuerdo. Más o menos. o sus grandes referentes. Pavlov era ruso. Bueno, Sí. Tenés la la Rosa Gestalt también, sí. también, pero bueno, Sí. sí, o sea, Está bien, uno de los grandes podemos desarrollos, enganchar al sí. conductismo. Sí. Después del estructuralismo que termina cayéndose abajo, lo que surge Sí. para el control Ahora, de masas, perdón. principalmente es el No quiero llegar a la contra, pero después del estructuralismo sale el funcionalismo. Claro. Que eso Bueno, lo está bien. dice Stanley Hall, Stanley Hall. Acá. que es el que funda el primer laboratorio de Estados Unidos basándose en el laboratorio de Wundt. Porque lo que dice justamente es, ya está bien con que, o sea, nos pasamos de medir, que era lo que quería Wundt, a la estructura. Sí. Y él dice, no importa la estructura, lo que es importante es ver cómo funciona. Claro, Eso las es funcionalismo. funciones mentales Exactamente. de los diferentes procesos, de la percepción, atención, bla, bla, bla. Tal cual. Pero del conductismo llega a Estados Unidos de la mano de Watson, Ujú. ¿no? A la vez creo que hay uno antes, pero no me acuerdo. Tal cual. ¿Sí? Porque me parece que aparece alguien que comienza a criticar el funcionalismo diciendo de que se queda muy corto, porque ¿qué es lo que sucede? Como Estados Unidos necesitaba controlar a las personas, el funcionalismo empieza diciendo, bueno, no sé, a mí qué me sirve saber cómo funciona la atención, yo necesito un poco más de... Claro, surgimos de un concepto pavloviano, Claro. desarrollado en Rusia, Tal cual. que es lo que se desarrolla con el famoso perro de Pavlov, Ujú. que lo trae Watson como referente más claro de la Claro. época, y que presenta el modelo Bueno, igual Sí, acá. que acá- está, sí, me pero sí, da risa, sí. perdón, me da risa que está como, oh, sí. que presenta el modelo original, que es Bien. estímulo-respuesta, el modelo que Exactamente. después se Contá llama un poquito qué hace Claro, Pavlov. ¿qué es el conductismo? Bueno, ¿No? Pablo. Porque- Previo Pablo- conductismo. no, Pavlov es del conductismo. Bueno, Sí, pero es previo. Pavlov como... Ese que da pie claro, a es crear verdad. el conductismo. Tuyo. ¿En qué experimento da Bien. pie al con... Ahí está. Pavlov qué quería... ¿Cuál era su objetivo principal? Es decir, desarrollar instintos de supervivencia, ver cómo se puede, tanto en animales como en humanos, poder desarrollar instintos de supervivencia. ¿Cómo lo busca hacer? Condicionando a la Exacto. persona. Básicamente lo que dice Pavlov es, si yo hago algo es porque hay algo antes de eso que quiero finalizar haciendo que me está condicionando a hacerlo. Claro. Por eso da pie después. ¿Sí? Justamente dice, los animales y las personas somos iguales. Si yo pruebo con un animal, ahora lo que vas a contar vos, estoy seguro que voy a saber qué va a pasar después. Y ahora Y lo sí. que dice Pablo, que se va a entender mejor en el experimento, es si yo una función que tiene un humano para sobrevivir, hago que la condicione y ante otro contexto haga la misma función, voy a poder hacer que aprenda nuevas cosas. Ujú. Tal cual. ¿Qué es lo que él hace con su perro? ¿Qué notaba él? No sé si era su perro, con un perro. Con un perro. Porque, bueno. no, porque supuestamente Pavlov después en las nuevas, esto es como un dato extra, está visto mal porque dice que experimentaba con muchos animales. Y que era re loco y los encerraba a todos en un galpón y tenía perros, no sé, pájaros, todos en Es jaulas, tremendo que, así, la- terrible. Gatos. que no haya existido derecho a animales por muchísimo tiempo Sí, sí, fue clave para el desarrollo de la sí. psicología. Literal, sí, de la ciencia, no solo De la ciencia. Sí, Al final cagó todos los derechos Pero bueno, por eso te decía, digo, no sé si era su perro porque también no era una buena vida del perro. Pero bueno, contá, dale. Sí. Es como... Y no hay dato que extra, narrar sí. como lo de Albert, bueno, Sí, sí. se traumaron un nene. No, Ah, tal cual, ahora vamos a ver. no podíamos haber estudiado nada sin ese pobre nene. Tal cual. Ahora lo mencionamos. Pero bueno, contá entonces qué hace Pablo. Bueno, justamente Pablo ve ante el perro, ante la comida, ante el olor de la comida, ver la comida, saliva. ¿Qué hizo Pablo? Él lo que piensa es, si yo hago sonar una campanita y repetido, creo que es Sí, medio sí. segundo después de la campanita, presento comida,
Vos corregime si cualquier cosa porque vos Creo que eran 5 segundos, pero bueno, un tiempo muy corto. Sí. Una aclaración igual. ¿Por qué el perro saliva? Porque es una respuesta, es un tipo de acto que se presenta ante algo, por ejemplo la comida, es un acto que se presenta naturalmente, vamos a decir, o automáticamente. No es que lo aprendió, sino que se supone que es un instinto. De hecho, perdón, Que nosotros cierto también tipo de hacemos. reflejo. Claro, sí. Si tú solés empezar a salivar porque tenés hambre. Claro, pero ¿por qué agarra, por ejemplo, la salivación y no otro tipo de acto, como puede ser, yo qué sé, saltar o lo que sea? Porque es un tipo de respuesta específica que sí o sí se dispara ante cierto estímulo, que en este caso es la comida. Entonces, ahí sí. Bueno, él dice, si no me acuerdo si era medio segundo o 5 segundos, no importa, suena una campanita y a ese periodo de tiempo le presento la comida al perro, el perro va a condicionar el estímulo. El estímulo incondicionado, que es el estímulo que va a pasar sí o sí, es el del La la salivación. salivación, la comida. Que provoque como respuesta la Estímulo de la salivación. comida. Claro, perdón. Entonces decías Sí. Si yo condiciono el estímulo de la campanita, lo convierto en un estímulo condicionado. ¿Qué sería? Que ese estímulo genera una respuesta similar o idéntica a la respuesta incondicionada. O sea, En la resumen. respuesta que se dio ante el estímulo. En resumen, Explícalo con palabras En básicas. criollo. Sí, claro, en porque criollos. Mucha vuelta. ¿Qué si estás yo hago diciendo? sonar la campanita Sí. y después de sonar la campanita muestro la comida, ¿qué voy a hacer? Y esto lo hago repetidas veces y muy estricto, es decir, ante el mismo tiempo y muy repetidas veces, voy a hacer que el perro salive igual ante la campanita que ante la comida. O sea, perdón, básicamente es, si yo te doy la comida, el perro saliva. Sí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que haces? Yo voy a tocar una campana antes de darte la comida. ¿Qué hago? Entonces, el perro va a asociar a la campana Exacto. a la comida, lo que va a hacer que la campana en sí le genere saliva. Claro, entonces, no le voy a dar la comida, pero va a salivar porque ya escuchó la campana y Claro. sabe que viene la comida. Claro, ¿qué está pasando acá? Está salivando una respuesta natural ante algo que no es esa respuesta natural. Claro, que porque tiene el perro no asociado. tendría que salivar si escucha una campanita. Claro, Eso pero es porque hace hubo un acondicionamiento Claro. hacia esa campana. Exactamente. Bueno, eso en lo más amplio posible. Ujú. Pero ¿cómo Muy- se llama esto? Condicionamiento clásico. Condicionamiento clásico. Bien. Claro. Bueno, igual es curioso, porque empezamos hablando del funcionamiento de la mente, como la psicología empieza a estudiar funcionamiento de la mente. Lo que plantean los conductistas es justamente dejar el estudio de la mente por fuera. Claro, ahora Sí. ya lo llevamos a la parte de teoría. ¿Qué hizo? ¿Qué plantean eso? ¿Qué plantea? Que hay una... Ajá, te maté. No sé ¿Qué a es qué te la referís, mente? pero Claro, todo. la mente Que del es como- conductismo es... Sostiene por un lado dos cosas. Que no tiene sentido estudiar la mente, que es como la considera como una especie de caja negra en Claro. la que no hay nada que pueda estudiarse ahí. Y a la vez, como no puede estudiar la mente, va a recurrir a los estímulos, como por ejemplo la comida, una campana, etc. ¿Por qué? Porque dice además también que todos los, ya sea perros, ya sea aves, ya sea humanos, todos los tipos de seres vivos van a reaccionar de la misma manera a un determinado tipo de estímulo, porque lo que importa es la campana, la comida, y no necesariamente justamente una mente que pueda procesar eso de distintas maneras Claro. según la especie. Tal cual. Sí, justamente porque, siguiendo lo que dice Danziger, lo que importa es el contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos lo que pretendían hacer, y por eso políticas públicas impulsaron también los diferentes laboratorios y carreras, es esto, la productividad, ¿no? Entonces, el poder hacer una disciplina, no tanto clínica, porque no era tan clínica en Estados Unidos, sino experimental para el control de masas, ¿no? Entonces, poder influir o modificar el comportamiento de las personas para que, bueno, sean más productivos. Claro, En porque ese acá ya sentido. empezamos a hablar de el primer objetivo de la psicología se transforma, que ya no es conocer, sino que ahora que se enfoca más es predecir la conducta humana. Claro. A partir de este momento, el objetivo es saber qué va a hacer la persona. ¿Sí? Yo quiero anticiparme a la conducta. Sí. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Invierte en el sentido de, yo quiero saber cómo puedo hacer para que estas personas que ahora están trabajando, yo necesito crecer más, necesito que produzcan. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que estas personas produzcan más de lo que están haciendo? Claro. Y ahí es donde invierten y aparece este conductismo. Claro, Bien. porque si nosotros controlamos variables del ambiente, hay ciertos estímulos que ¿Podemos? supuestamente van a hacer a la gente más productiva, entonces el foco está ahí en estudiar de qué manera podemos encontrar la manera que la gente va a ser más productiva a través de ciertos estímulos y en base a eso hacerlos más productivos. Tal cual. Dentro de la disciplina acá podemos ver un cambio de enfoque de lo
quizás lo pseudociencia que era en ese sentido, ¿no? Lo más teórico a lo empírico, ¿no? Claro. El conductismo, tanto el condicionamiento como los diferentes tipos de experimentos, se basan en lo en la empiria. En la ¿no? experiencia. En la experiencia y en lo Se puede ver. observable, Claro. claro. Lo empíricamente comprobable. Entonces, si vos tenés que, a partir de ciertas conductas, inferir un proceso mental, pensar en una mente en ese entonces era como hablar como en términos mágicos, Claro. porque no se podía ver. Tal cual. Entonces Claro. era una ciencia muy rígida en el sentido de que no, acá lo que se ve se estudia, si no lo puedo ver no lo estudio. De hecho, ahí es donde entonces aparece Watson. Que Claro. es el que le da forma al condicionamiento clásico. Es que de hecho toma ese Conductismo. mismo Conductismo, modelo, toma el modelo que venía hablando Pablo, estímulo-respuesta. Claro, pero por eso, pero ¿qué es lo relevante de Watson? Es que él lo sigue el conductismo y le da un paso siguiente que le dice es, como yo sé que es empiria, yo solo puedo observar lo que veo, o sea, solo puedo, mejor dicho, concluir en lo que veo, entonces yo puedo predecir la conducta a partir de conocer la respuesta. Claro, a ¿Sí? eso va. Que es lo mismo que va Pablo. Si yo sé la respuesta, yo puedo predecir en la conducta del otro porque sé que ante cierto estímulo va a responder de una única manera. Claro, pero hay una diferencia con Pavlov, que Watson va más allá de Pavlov. ¿Por Sí, qué? sí. ¿Qué es lo que dice Watson? Es, si yo conozco la respuesta que va a tener persona, yo puedo modificar no solo a un perro, yo puedo modificar a cualquier persona del mundo. Sí, puedo modificar cualquier tipo de estímulo para generar un tipo de respuesta. Entonces- puedo inducir una respuesta en un otro. Ahí entra la famosa frase de Watson que es, si vos querés que haga ingenieros, yo puedo hacer que todos los estudiantes hagan ingenieros. Vos necesitas médicos, yo voy a ser médico. De hecho dice, que ahora se hace el experimento del bebé, dice, yo voy a hacer que un bebé le tenga fobia a un conejo. Claro. Entonces, ¿qué hace? Él hace todo un laboratorio, todo un ejercicio para que ese bebé, que creo que se llama Albert, Sí, el pequeño Albert. Caso del pequeño le tenga miedo a un conejo. Entonces, justamente, él conociendo, digamos, el resultado, puede obtener esa información. ¿Cuál Claro. es el tema? ¿Qué es lo que hacía? O sea, así como el ejemplo de Pablo de una campana y la comida, lo que hacía Watson con Albert fue, le mostraba primero un conejo y iba a condicionar una respuesta a ese estímulo que es el conejo. ¿Qué hizo? Antes de que aparezca el conejo, empezaba a golpear fuerte el piso con una barra de metal que genera una respuesta automática, como sería el caso de la comida con el perro. Si golpean el piso fuerte con una barra de metal, se asusta el nene. Esa es como la respuesta natural que tiene o un tipo de reflejo que tiene. Entonces luego de golpearle presenta el conejo. Ujú. Entonces se empieza a asociar justamente esa respuesta. Entonces, solo cuando se presenta el conejo después, el pequeño Albert va a haber asociado el ruido de la barra con el conejo y solo con ver el conejo ya le va a empezar a tener miedo. Excelente. Entonces le genera una fobia al pobre pequeño Claro, Albert. de muy pequeño. Claro. ¿De qué es el tema? Que después está la parte divertida que es, está bien, pero nunca dijo cómo sacársela. Entonces ese Ahí pequeño va. sigue con la fobia. La idea del experimento es que tuviese una etapa de contracondicionamiento. Claro. La idea era mostrar cómo le generan la fobia a Albert y le podían sacar la fobia a Albert. ¿Cuál es el problema? Que generan tal fobia que nunca más Albert dijo que quería el experimento. Claro. La idea era mostrar cómo podía inducirle la fobia y quitársela. Pero bueno, no se la quitó nunca. Mm. Bueno, Bueno, justamente hasta ahí, ¿Cerramos con conductismo? te digo, si puedo contar un dato relevante. Dale, de contá y Watson, ahora paso- Y ya cerramos ahí. Sí. Y vamos al otro polo. No. Bueno, bien. Dale. Entonces, algo que es relevante que nos contó nuestro profesor cuando tuvimos la clase de todo esto es que Watson era un personaje bastante particular. No sé si ustedes sabían. ¿Qué pasa? Se decía que era bastante mujeriego. Entonces, se comenta que tuvo un romance con su secretaria y que por lo tanto, entonces empieza a ser mal visto en academias y en cosas y lo empiezan a echar. Entonces, ¿qué hace Watson? Muy inteligente en su época, empieza a hacer marketing cuando no existía el marketing. A Sí. partir de este conductismo, ¿no? es buenísimo. Entonces, permiso, dice... abre una empresa después, ¿no? Sí, no, y se hace millonario. De hecho, se hace hasta millonario a ese nivel. Con cigarrillos era, ¿no? No, con cereales. Después de ser expulsado de la academia por un escándalo amoroso con su asistente, Watson termina trabajando en publicidad. Fue tan bueno vendiendo cosas que ayudó a popularizar los cereales y el jabón en campañas tipo si no usas este producto, tu hijo será un fracaso. Ah, bueno. Terrible. Y después otro más que es, con el jabón hacía lo mismo y que hacía, dice, asociaba el jabón a bebés felices. Entonces dice, si hoy llorás con una publicidad de pañales, probablemente sea culpa de Watson. Bueno, por ejemplo,
Con los militares también, perdón, con los militares también asociaba que el uso de la ropa era porque apoyabas más a un país que a otro, y así. Bueno, por ejemplo, por algo en los 90 o 80 las propagandas de cigarrillos tenían a Antonio Banderas. La gente se asociaba el fumar a éxito Una imagen reproductivo. positiva. Claro. Igual. Positivo, ¿no? Pero, Sí, hacer pero una imagen famoso, claro, hegemónica. claro. Hoy en día el fumar sigue asociado a una imagen hegemónica. Sí, pero por ejemplo se intentó hacer un contracondicionamiento, que es vos compras el paquete de cigarrillos y la foto es alguien con cáncer. Ujú. No es Antonio Banderas fumando. Ujú, tal cual. Claro. Pero bueno, ahora sí. Mira que justo me agarró de Justo te comer. agarré. Voy a abrir un poquito la ventana, no sé ustedes, yo estoy cagado, claro. Después lo corto. Sí. Ah, claro, no pasa nada. Bueno, muchos teóricos aportaron al conductismo. Bueno, una aclaración. Estoy ¿Por qué, intentando comiendo. ¿Por qué pasamos a otro polo? Porque Mm. quizás a diferencia de... No se ha pasado Ah. el polo. Bueno, entonces no sé. Me cago. Muchos teóricos aportaron al conductismo. Y justamente la idea esta de la caja negra, del estímulo-respuesta, es un esquema que qué sé yo, quizás Watson no lo vio así, pero que tenía su fecha de caducidad, ¿no? Porque, bueno, justamente, como, no sé, los teóricos, los psicólogos, científicos, empezaron a descubrir que, en realidad, fue un retroceso el conductismo más que un progreso. Si bien, bueno, antes hablamos de que no hay progreso y retroceso, sino que, bueno... Sí, de acuerdo con contextos. Sí. Y además, bueno, podemos pensar que el conductismo es como un peldaño en la escalera de la psicología experimental también, ¿no? Pero No escucha, no te están escuchando, ¿no? Así pero bueno, a partir de diferentes teóricos como Skinner, Hull o Tolman, empieza a surgir, o a resurgir, mejor dicho, la idea de... Sí, principalmente con Tolman. de un procesamiento de la información. El guión entre el estímulo y la respuesta Es la organización. estaba empezando a responderse, ¿no? Esa Claro. caja negra estaba empezando a completarse. Sí. A abrirse. Que serían los llamados neoconductistas. Sí, bueno, no, en realidad yo lo que iba a decir es que, Para el neoconductista ya entra el ruso. claro, no, El ruso. ¿quién? No me acuerdo cómo se llama. Pensé que eran acordados ustedes, pero hay un ruso. ¿Qué? No, ¿Qué? estás hablando de Vygotsky. No. Ah. Hay otro ruso que es el primero que empieza a hablar de la O. En el conductivo. No importa, digamos, sí. No importa, bueno. Sí. El primer neoconductista que habla de completar el guión es Tolman, que lo hace indirectamente, o sea, o sin querer, porque él propone la idea de ponerle mapa cognitivo, ¿no? Que, bueno, la idea es un poco, como el nombre lo indica, que nosotros nos hacemos en la cabeza un mapa mental de cierto espacio. Bueno, son Al que estamos conceptos habituados. igual a los que ya se acercaba Skinner. Pero Skinner después. No, Skinner lo negaba. Skinner no, lo negaba. Skinner era, si bien era neoconductista, tiraba Por eso. más para el lado de Watson. Sí. Sí, pero se acerca a la idea de la organización. O amplía la idea de la organización. No. No. No, lo que Perdón, hace no, Skinner pero no te puedo bancar en esta. es una instancia de Watson al Igual no me plantear acuerdo. que por eso. el sujeto Skinner es más bien Skinner era activo. un empirista radical. Claro. En el sentido de que para él es solamente la experiencia. O sea, lo que puedo ver es lo que hay. ¿De qué habla Skinner? No, La lo verdad que se que- diferencia de refuerzo Watson positivo y es que negativo. Claro, Watson piensa Ajá. que el sujeto es totalmente pasivo. En cambio, Skinner ya va a hablar Claro. de tener cosas como la voluntad, Claro. acciones dirigidas, Mm. que eso, si lo pensás hoy, también desde la mente, puedes hablar de cierta intencionalidad que está más Claro. ligada a la mente. Pero bueno, Ok. tampoco se habla de mente en No, ese momento. con y Skinner, para la gente que me está escuchando, es un continuador que habla de un conductismo operante. Sí. Pero básicamente la diferencia es que Watson agarraba y decía, yo con el estímulo puedo controlar la respuesta. Y Skinner dice, no, vos con el estímulo no, con la respuesta controlás después la conducta. Claro. ¿Entiendes? Por eso es reforzamiento. Con Porque el- agarra y dice, con lo que vos después el tengas... premio, digamos. Claro, con el premio es lo que yo te voy a controlar Claro. la conducta, no con el estímulo. No es que yo te doy esto, vas a hacer esto. Sí. Sino a través de lo después. Bueno, Bueno, y a partir de los diferentes desarrollos, empieza a surgir como un aire de revolución, ¿no? En la psicología estadounidense,
Y es en 1956 el año donde se lleva a cabo el primer simposio, que simposio es como un evento No era de 67. Bueno, 56. no. Lo tiene ahí Si en lo buscas, ChatGPT. Claro. El primer simposio, que el simposio es como una convención de científicos, de la psicología cognitiva, ¿no? La cognitiva. Sí, que es el simposio de la teoría de la información, en el cual Acá aparecen... ya sí plantean una mente. Sí, más o menos, es el, O un procesamiento. el paradigma del procesamiento de la información, Sí. el PPI, ¿no? Que coincide con el desarrollo tecnológico. Sí. Sí, básicamente lo que se agarra y se dice es, che, justo es el auge de las computadoras y de todas las cosas, entonces dicen, bueno, en las computadoras vos tenés un input que vos agarrás y le escribís algo, la computadora lo agarra, lo procesa y después te da una respuesta. Entonces dicen, bueno, la mente humana funciona igual. Sí, sí. Vos tenés un estímulo que sería el input, que entra, después tenés la O, que vamos a llamar después en el cognitivismo, que es el procesamiento, digamos, y por último la respuesta. Bueno, estamos hablando del contexto histórico y como todo acompaña el contexto, esto fue acompañado de un gran desarrollo tecnológico Ujú. que presentó estas oportunidades de poder estudiar más a fondo una computadora o que haya un desarrollo computacional que haga que se pueda establecer una comparación, una metáfora, digamos. Claro. Que de hecho, perdón, lo que es raro es que no es hace tanto tiempo. Tipo, se pone a pensar es en el 56, dijiste en Claro, el 1956. desarrollo tecnológico. Claro, es probablemente, no sé si nuestros abuelos, nuestros padres ya estuviesen, padres no sé, pero nuestros abuelos seguramente ya estuviesen ahí viviendo. Sí. Y no fue así. Es muy loco pensar, yo me acuerdo cuando di el final de Historia Social, que tantos psicólogos eran tan contemporáneos. Claro. Era todo muy contemporáneo. Y Sí. todo pasó en muy pocos Muy años. pocos años. Porque de este momento que estamos hablando al origen de la psicología, se puede decir, a los dos orígenes, pasaron 60 años, 70, no es mucho tiempo. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien. Todo se desarrolló en muy poco tiempo. Cognitivista, entonces. ¿Seguimos con cognitivo? Vamos a finalizar quién es cognitivo y después metemos el otro polo de mi amigo. ¿Te parece? Al final medio juntamos los tres podcasts en uno. No. No. Nada que ver. Mira, Vos confías. bueno. Bueno, Qué bueno. cuestión, entonces aparecen los nuevos cognitivistas. ¿Qué decía Manu? ¿Qué pasaba ahora? Te agarré en bola, ¿no? Sí, Te agarré en bola, claro, perdón, boludo, perdón. pero Es que no me pensé dejan hablar, boludo. Es que pensé que tenías más, por eso. Pero se me fue. Ay, ¿ibas a decir algo que te cagamos? Sí, no. Seguí vos. Bueno, no sé, pero básicamente es una vez se entrega, digamos, toda la parte de la mente, digamos, comienzan a elaborar, ok, este sistema PPI, que era este sistema de procesamiento de información, dicen, che, pará porque no es tan claro, porque ¿qué están haciendo? Si nosotros hablamos de la mente humana como una computadora, volvemos a hacer lo mismo que hacía el conductismo, que es anticiparnos en una respuesta que va a ser sí o sí. ¿Entiendes? Se olvidaron de los deseos, se olvidaron Claro. del contexto, de No la solo eso, cultura, de la individualidad. y Lo que dice es, si todos funcionamos con una computadora, vos a una computadora le pones algo, lo procesa y siempre va a sacar la misma información. Dice, el ser humano no es así. Al ser humano vos le pones un estímulo y justamente esta o este espacio, esta mente, es ¿sí? todo eso Es cultural todo de uno que claro. hace que uno reaccione distinto a otro. claro, por lo tanto, Acá nos explica si somos computadoras que todos procesamos igual, ¿cómo pueden dos personas tener una respuesta distinta? exactamente, Es, incluso, es la misma pregunta que mató el conductismo, es decir, si todos reaccionamos igual ante el mismo estímulo, ¿cómo dos personas no reaccionan igual? o sea, incluso es más, lo que es incluso más interesante que lo podés pensar es como por ejemplo dos hermanos. Si vos hablas de una familia, los dos hermanos fueron criados iguales, pero justo Manu ponés que tiene un solo hermano, ¿no? Y también, por ejemplo, varón. Vos tenés un hermano que es un hermano varón, que fueron criados en la misma casa, con la misma familia, en el mismo contexto, y un hermano es de una forma y otro hermano es de otra forma. Entonces, ¿cómo puede ser? Claro. Si fuera como dice el conductismo o el PPI, tendría Sí, que ser serían exactamente iguales. Pero no lo son. Bueno, entonces ahí es donde comienza, digamos, a estudiarse un aspecto nuevo de la mente. Que ahí es donde aparece este ruso, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que se me fue. Que lo que empiezas a decir es, ok, justamente hay deseos, hay culturas, hay individualidades que van a ir más allá, ¿eh? ¿Por dónde lo decís? No, porque no, no es sé. algo con Otrotsky. ¿Otrotsky? Trotsky. ¿No? No. ¿Es Otrotsky? No. Nada que ver, ¿no? Sí, me acuerdo de la Sí, Revolución sí, sí. Rusa, no me acuerdo qué autor. Claro, ya bueno. sé de qué estás hablando. Pero no en me acuerdo Rusia de- comienza justamente esto que empieza a darle la parte de la cognición. Que después se trae... Vygotsky, decís. No, no es Vygotsky. Pero porque Vygotsky es antes de Brunner. Sí, pero es... Vygotsky en 1930 también. No, pero no es Vygotsky, es antes Vygotsky. Es uno No, que después no Brunner. lo... Becherev.
Es uno que después no lo vimos más en la carrera, solo lo vimos en esa materia. ¿En historia o en En sistema? historia o en sistema, no me acuerdo. Ay, bueno, No, no, ninguna duda. pero historia. Sí, no. no te estoy dando nada, no te estoy dando nada. Pero Te juro que no me acuerdo. Pero no, No, importa, está bien. cuestión, comienza entonces la cognición. sí. ¿Sí? Ya se separa un poco de la parte de PPI, comienza a haber una mano más con la parte neurocientífica, ¿les parece? Sí, empiezan las ciencias cognitivas, Claro. en general, ¿no? Empieza, bueno, el hexágono. El hexágono son 8 lados, no, 6. 6. El hexágono de las ciencias cognitivas, que no me acuerdo los 6 puntos, me acuerdo que estaba la psicología, la lingüística, la Antropología. antropología, la, bueno, ¿Puede ser ciencias inteligencia? informáticas, inteligencia artificial Inteligencia artificial está, ¿no? sí, y Qué locura. wow, filosofía puede ser también. sí. Puede ser, no me acuerdo. Y bueno, Y bueno, justamente en estas ciencias cognitivas da lugar también, bueno, algo que está muy incalcado, sobre todo en la enseñanza, la formación de profesionales, que es la interdisciplina Claro. también, ¿no? Y bueno, da pauta también de que justamente la psicología no es una ciencia aislada como pretendían los conductistas, sino que también tiene mucho que ver con otras disciplinas, ¿no? Con la lingüística, por ejemplo, tenemos un autor, Chomsky, ¿no? Que habla de la gramática universal, que va a diferenciarse de Skinner, que habla de... que la- Innatismo, ¿no sí, era? hablando sí, de de que los opuestos. claro, No, claro, está bien. que plantean el ignatismo y lo aprendido, ponele. Eso, perdón, eso es un punto interesante. ¿Querés contarlo rápido? Porque eso está bueno para pensarlo. Sí, que Chomsky plantea que hay en la cabeza un aparato, por decirlo fácil Sí. y pronto, Innato. un aparato innato, en el cual la gramática está codificada universalmente, ¿no? Entonces, si bien uno puede aprender una lengua materna, puede aprender otras lenguas. Sí, como que nacemos y ya estamos predispuestos a aprender lenguaje. Claro. ¿Sí? Nosotros ya nacemos y ya tenemos facilidad para aprenderlo. Dice, si no, no puede ser todo aprendido como plantea Skinner. en su... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. La lingüística... No me acuerdo. No me acuerdo, pero el ¿qué, texto, y pero- ¿qué plantea más o menos? No, planteaba esto, No que tenemos nada, que no ¿no? tenemos nada y que es todo aprendizaje. Esto es una tabla rasa. Claro, que es la tabula Claro, rasa. claro, tenés razón. Somos una tabla rasa y no tenemos nada y todos aprenden. Claro. Claro. Después ponele, bueno, en este simposio que decía yo de 1956 estaba también Miller, otro gran... no me sale la palabra, como ejemplo o Sí, sí, autor, autor. de la revolución cognitiva, que va a plantear la máquina mágica, no, Número mágico, sí. el número El número mágico mágico. más menos 7, Sí, es- ¿no? Que dice que las personas pueden en su memoria a corto plazo acumular 7 más menos 1 Dos. o 2 ítems. Eso está bueno. ¿Cómo era eso? Porque había un ejercicio, ¿de acuerdan? ¿Cómo es? Que había que mostrarte... Ay, no me acuerdo cómo era el ejercicio. Creo que había que No, mostrar como que vos 10 podías, números. al poder recordar esa cantidad de ítems, Mm. hay formas de poder juntarlos Claro. para hacer Claro, que pero sea eso es lo mucho que más dice recordable. después. Pero el ejercicio creo que era que ellos agarran y te mostraran 10 números. ¿No? Que podríamos haberlo hecho como una especie de juego, pero no importa. Acordate de tenerlo. Claro, no, era, creo que a vos te mostraran 10 números y decía, acordate la mayor cantidad de números que vos te acuerdes. Claro. Y por eso tenés el mágico número 7 más menos 2. Sí, Porque vos te acordás entre 5 y 9 números. De esos 10 o 15 eran, me parece. sí. Eran varios. Y hasta que parece esto, que era, ¿cómo era? Que si vos podés juntar fragmentos en lo que serían los chunks, se llaman, ¿no? Sí. 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 Ah, chunks. Ah, es verdad, estamos haciendo. Que hace que pueda amplíes tu capacidad de reconocimiento sin variar de ese número. Por ejemplo, vos cuando lees un documento, en vez de decir, yo sé, 44 millones, 425, tal, decís, perdón, en vez de decir 4, 4, 4, 6, 4, decís 44 millones, 462, vos lo que estás haciendo es juntar fragmentos. Claro. Y pasaste a aprender 5 fragmentos a poder Claro. meter 2. Bueno, las reglas mnemotécnicas y Claro. todo ese tipo de cuestiones están relacionadas con esto. Pero bueno, lo importante acá era lo que decían ustedes del paradigma de la metáfora de la computadora, que después, bueno, otros psicólogos cognitivistas van a volver a refutar. Creo que la psicología en Estados Unidos es refutarse tras Sí, sí, refutarse. sí. Que bueno, que es un poco también como avanza la ciencia, ¿no? Sí, sí. Que bueno, el que nosotros vemos y creo el exponencial más importante es Brunner, ¿no? Con
que se va a centrar en la narrativa, ¿no? En cómo cada persona se arma una autonarrativa y representa, bueno, el mundo externo en su sentido más individual, ¿no? Acá se centra de nuevo, ¿no? En la subjetividad de las personas y en las distintas formas de que cada uno tiene para crear su propia Claro. Sí, busca justamente historia, resolver, ¿no? resolver esta idea de, ok, ¿cómo hablamos de cada uno? Bueno, porque cada uno crea su propia narración. Entonces lo que tenemos que estudiar es la narración de la persona. Dice. Va a ese concepto que fue el que hizo que fallen las dos teorías anteriores. Ujú. Las dos fallaron en medio punto, hasta el cognitivismo, queriendo refutar ese punto, terminó cayendo en lo mismo. De hecho, se dice mucho la frase, terminamos generando un conductismo nuevo, pero con tecnología. Claro. Apunta directamente a eso, estudiar la narrativa individual. Tal cual. Para evitar un poco caer en ese mismo fallo. Bueno, y ya cerrando, si quieres más o menos cognitivo, en la actualidad este cognitismo se unió también a las tecnologías, pero también a la parte más que nada de tipo desarrollos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Donde te meten ahí que haces, ¿cómo se llama? O sea, Medicina. Buenísimo, buenísimo. para el 2000 o los 90 o algo así, Claro. está como la década del cerebro, que ¿qué pasa? Se empieza a estudiar más el cerebro y se lo empieza a asociar a funciones mentales. Claro. Entonces el cognitivismo se unió mucho con las neurociencias. Claro, Que está la neurocognitiva, que es estudiar funciones mentales en relación a el funcionamiento cerebral Gracias. o el sistema Todos. nervioso. de nuevo, acá, el debate mente-materia, ¿no? Claro. Si hay un todo o si hay caminos separados, si la mente y el cuerpo van por caminos distintos, si son parte de uno solo y en algún momento se bifurcan. Y bueno, acá las neurociencias plantean que no, Claro. que son parte de uno mismo, ¿no? Que, bueno, tenés diferentes teorías. No, pero es que, no sé si les parece, a mí me parece re loco, es pensar que hasta antes de esta parte, de esta actividad, cuando se hablaba de mente, no necesariamente se asociaba al cerebro. No, A nosotros, como que estamos muy instaurados en mente es lo mismo que cerebro, pero en esa época quizás no era así. Claro. Era vos tenías algo que podía Sí, ser la mente se lo- acá, De hecho, acá, relacionaba más estudiamos con y el nos alma. cuesta. tal cual, se lo relaciona más con el alma, exactamente. Y ahora es como que, no, lo que se pone a prueba, ok, cuando hay atención se activa esta parte y la mente se puede relacionar con esto. y Que de así. hecho, cuando estudiamos nos cuesta Emociones. separar el concepto mente-cerebro. Tal cual. De hecho, por eso ahora está en auge el tema de las emociones, por Claro. ejemplo, porque las emociones son algo que no se mide, digamos, pero al mismo tiempo hay una actividad mental que lo está comprobando. Entonces, está como muy ágil. De hecho, Sí. la amígdala es una parte del cerebro que está encargado de las emociones, principalmente, ¿no? De todo, pero principalmente de las emociones. Entonces, nada, eso Sí. me parece re loco. Y bueno, era importante en este desarrollo histórico terminar con el cognitivismo porque es la corriente que está Que hoy en día es la más... En auge. la más dominante, ¿no? En todo el mundo. Salvo acá. Ya en Argentina y en Francia. No, acá ¿en en Francia también. ¿También? En No, mirá, Francia yo sé que en ya- Sí, Francia- Argentina en particular y quizás Latinoamérica un poco más en Sí. general. Pero Argentina en Pero particular. en Argentina tiene- en particular, la más importante es el psicoanálisis. Sí, tiene una amplia tradición. De hecho, somos el país más psicoanalizado del mundo. Sí. De hecho, somos el país con más psicólogos per cápita del mundo. Sí. Así que nos vamos a quedar sin laburo. No. No, para mí siempre Sí, hay. siempre hay un laburito. Y es muy Siempre hay una amplia, changa ahí. y es para- muy amplia la psicología. La Sí, puedes no sacar de tantos necesariamente lugares. clínica, podés hacer investigación. Ni hablar. Siempre hay un roto para un descosido. Sí, sí, sí. Pero bueno, Mic drop. Bueno, ahora si hablamos de psicoanálisis. Sí. Hay que volver otra vez. No tanto. A ver. Y pero arranca en 1880. Sí, bueno, sí, es verdad. Pero no es tanta la historia del psicoanálisis, o bueno, no tiene tantos eslabones como lo tuvo el cognitivismo. Pero sí el origen es distinto, y como bueno, volviendo a Danziger, la demanda era distinta. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis, uno va a decir que el padre del psicoanálisis es Freud, ¿no? Comillas. ¿Por qué? Porque en realidad ya había desarrollos previos que no tenían el nombre psicoanálisis, que hablaban de una psicología más psicodinámica en términos de... Y bueno, se hablaba en términos de energía psíquica y bueno, Claro, conflictos. pero sin hablar de cerebro. Claro, o claro, por claro. ejemplo, o necesariamente de mente. Más que hablar de como de pulsiones. Claro, Va a ser otros conceptos que no necesariamente tienen nada que ver con Sí. lo que venimos eran hablando. conscientes... Paralelamente, otro país. Sí, Todo esto que en contamos Francia. antes fue Estados Unidos y ahora estamos en Europa. Sí, más particularmente en Francia y más particularmente En en... Austria después de Freud. Sí, pero en Francia vamos a encontrar a un
neurofisiólogo, doctor. Estos tipos hacían 20 carreras. Sí. y- Tenían Claro, mucho tiempo. así arrancó, No con tenían distintas- entonces tenían pero, mucho tiempo. pero tenían tanto. Bueno, mentes Sí. de otra época. Sí, obvio. En Bueno, yo me la. acuerdo cuando en desarrollo veíamos a Piaget, los primeros textos tenía 22 años, 23. ¿Piaget? Los primeros escritos tenía 22, 23 No años. sabía. Tenían nuestra edad. Casi como nosotros. Claro. Y acá está. Ah, nada. Hablando, Claro, haciendo ciencia. Haciendo ciencia. Haciendo ciencia. Transmitiendo la ciencia. Nosotros no escribimos, lo hacemos oralmente. Claro. Nosotros lo organizamos en 5 minutos antes. Dudo que Piaget sepa tanto de Batman como yo. No creo. Probablemente dudo. no. Sí, probablemente no. Lo dudo. En un mano a mano de Batman. En un mano a mano lo de reviento, No, lo no. reviento, que venga Piaget, el hijo y Sí, los sí, que sí. quieran. No. Probablemente. El Lo hijo. reviento, la hija. Amigo, acá. ¿cómo habrán quedado los hijos de Piaget, no? Medio. Sí, medio trastornado medio seguro. tocado. No lo hablamos a Piaget, pero porque no. Y pasa que queda como medio en el... Sí, está medio en el medio, es Sí. cognitivo. Sí. Él no se lo considera, él mismo no se considera cognitivo, pero Si quieren que si hablemos de tiene que entrar Piaget, en un palo, Si quieren que hablemos de Piaget, póngalo... Si quieren que Acá traigamos abajo. niños y los hagamos jugar con. bien. Bien. Ahora vamos a encontrar entonces al. ¿Quién fue? ¿Tutor? No, tutor no. Sí, pionero. No, Oh. voy a decir maestro. Bueno. No es la palabra maestro, pero Sí, es sí, la sí. que encuentro. De Freud, quien es Charcot, que trabajaba de neurólogo en la clínica Salpêtrière, en Ujú. Francia. El hospital Salpêtrière, que era un psiquiátrico. Y ahí, bueno, junto con Janet van a teorizar a partir de la experiencia también que pacientes que manifestaban cierto problema que fisiológicamente estaba todo de acuerdo, ¿no? Estaba todo en orden. Que se llamaba histeria en esa época, ¿no? Sí, Porque en esa época, si no me equivoco, me podrás corregir un poco, pero había como una enfermedad que era como medio general en mujeres normalmente, que se llamaba histeria, que Sí. era esto que estás diciendo, es una enfermedad o una sintomatología, si queríamos decir, un síntoma que no tiene ninguna causa biológica. sí. claro. Entonces encerrado dice, bueno, está loca entonces. Y ahora, Bien. Porque a nivel, claro, a nivel fisiológico no tenía nada. claro, no tiene nada, entonces... Claro, hacen estudios, se detectaba que no había ningún tipo de falla orgánica Claro. o justificación orgánica. Y bueno, y a partir de estos encuentros en la clínica, y resalto clínica porque esto es lo que más diferencia, ¿no? La corriente, todo, bueno, francesa, alemana, inglesa de psicoanálisis y la estadounidense del cognitivismo, en el sentido que uno se aboga más a la experimentación, a la producción de conocimiento, a... Bueno, al control de la población y a entender el comportamiento, y el otro más a la cura de ciertas enfermedades. Las dos ¿Son válidas? son válidas, las dos producen conocimiento, pero bueno, tienen enfoques distintos y su forma de estudiar Es distinta. es distinta, ¿no? Pero bueno, a partir de eso, Freud, discípulo de Charcot, ¿Y no era también, perdón, de Brunner? No, Brunner no, de Breuer. no, de Breuer eran más compañeros. Ah, ok. Pero sí, Freud junto con Breuer empiezan a tener un contacto más cercano con estas pacientes histéricas y empiezan a, bueno, desarrollar todo lo que va a ser después una tradición y un movimiento largo que es el psicoanálisis, que quizás no llegamos a hablar de todos los autores, pero nada, hablar de Freud Sí, ya es bastante. es bastante porque es, por más que, qué sé yo, el libro más importante de Freud, La interpretación de los sueños, se publicó en 1900. Claro. Y creo que el libro Psicología, ¿Será el más importante? yo creo Porque, que o sea, es como su tesis de Pensé que grado, el resto son pero, conferencias. Claro, él tiene solo No, dos no. libros. pero No, no. es Sí, lo más tiene solo dos importante escritos. que ha, El por resto son ejemplo, de conferencias. Freud, lo que más Pará. importante. Dos conversaciones al mismo tiempo. No, que por Ah, ejemplo, ok. de lo que más quedó Freud es la existencia de una mente inconsciente. Pero no Antes- tiene un libro de una mente inconsciente. No, pero habla mucho de eso. Claro, pero él dice el libro.
O sea, el libro Ah, como bueno. libro, Freud hizo, no sé cuántos hizo, pero, Hizo no es lo- como, tiene como 20.000 tomos. Va. pero son conferencias. Ojo, porque son. No. O sea, Eso, yo lo que entiendo es que la gran mayoría son conferencias. como libro, no sé si el tiene libro tanto. como formal. Tiene ¿Sí? bastante, sí. Como libro de libro. Ah, Conferencia, no sé no me cuántas animo a tiene. discutir Ramanu en este tema, así que No, no. puede ser. Y libros tiene, bueno, leímos un montón. Sí, pero Esos son pero compilaciones de claro. conferencias. Claro. No. Sí, sí, es conferencia Algunos 16, conferencia 8. Claro, pero, sí. eso no es Freud como libro, como interpretación de los sueños. Freud Interpretación de los tiene- sueños, agarra y él Freud- dice, ok, y claro. empieza a contar. Y bueno, Freud tiene interpretación de los sueños, introducción al narcisismo, más allá del principio de placer, el yo y el ello, Totem y Tabú. Pero Tiene un esos son montón. libros. Esos son libros. Totem y Tabú estoy seguro que sí, pero... Sí, todos puede son ser, libros. Puede ser. Sí. O sea, porque nosotros leemos de la misma editorial, que es Amor Ortu, acá en Argentina, que es la que se dedicó a, bueno, traducir todos traducirlos. los textos de Freud, que pone en un mismo libro las conferencias y los textos. Claro. Pero los textos, Freud tiene un montón de textos. Escribió, imagínate, desde 1890 y pico hasta 1940, ponele. No tengo ni idea. Pero... No importa, cuestión. Pero bueno. Claro, cuestión. Pará, y algo que no sé si ibas a decir después o no es: ¿qué técnica usaban al principio de Freud? Con Charcot y con Claro, la hipnosis. la hipnosis. Ah. Porque ¿qué es lo que ellos agarran y dicen? Yo sé que hay algo que va más allá de la sintomatología, porque yo agarro y le hago la hipnosis, la técnica hipnótica, y no me acuerdo si es como que yo trato de buscar el conflicto o el problema, y el problema se soluciona. Hasta ahí, ¿no? Entonces ellos dicen, hay algo que está por debajo de la conciencia de la persona, ¿sí? Que está generando ese problema. ¿Cuál es el problema o qué es lo que empieza Freud a pensar y decir, ok, ¿qué pasa? Que es, vos le haces la hipnosis, le solucionás el problema al paciente o a la paciente, y ahí, ¿qué pasa? Decís, uy, pero pasa, no sé, ponerle 3 meses y el paciente vuelve a tener el mismo síntoma. ¿Se entiende? Entonces Freud dice, ok, evidentemente la hipnosis no es la técnica necesaria. Es una técnica que lo que demuestra es que hay algo que está inconsciente en la persona que está generando un conflicto. Y aparte del mismo Freud aparece su duda moral sobre la hipnosis. ¿Por qué? Hasta qué punto él mismo se cuestiona moralmente, hasta qué punto es correcto hipnotizar a alguien. No me acordaba, puede ser. Mira, no sé. Sí. Sí, y que además la misma hipnosis a partir de cierto punto era contraproducente. Porque hasta qué punto es esto de la sugestión, ¿no? Ya. De decir, bueno, vos tenés tal síntoma y el paciente efectivamente manifestaba el síntoma que el médico le decía. O sea, Claro. eso es... Bueno, Sí, hasta qué punto no estás incitado a, Claro. a manifestarlo. ¿no? Entonces, bueno, empezó a partir de diferentes pruebas, empezó a idear el método que es conocido, que es la asociación libre, ¿no? Que es ¿En qué consiste, claro? que consiste básicamente en vos, psicólogo, le decís al paciente, usted hable de lo que sea, que todo va a estar relacionado con su cura. ¿Por Sí. qué? Porque Freud... Perdón. No, hacerlo medio rápido si después lo contamos en la cosa que viene. Claro, bueno, porque Freud piensa justamente que no hay una mente inconsciente, sino que hay un inconsciente diferente de la conciencia, ¿no? No. Entonces, en ese inconsciente, ¿no? En ese sótano que tenemos cada uno, no hay temporalidad, no hay realidad, no hay negación, o sea, todo es posible y que todo está vinculado con todo. Y lo que emerge en la conciencia necesariamente tiene que ver y es el resultado de un rastro de pasos, digamos, Sí, sí. que hizo esa manifestación y que tiene un origen inconsciente, para decirlo así. Sí, sí, porque digo, eso dejémoslo que en el siguiente episodio, Claro, más que nada el por el siguiente. tiempo, así terminamos de hacer recorrido de psicoanálisis, Sí. en el siguiente episodio vamos a centrarnos más en cómo funciona un poco el síntoma, cómo se puede ver la cura realmente, con Yendo qué se aspira. un poquito a la actualidad, que lo nombramos, bueno, lo nombró Manu. A nivel mundial, el mayor auge tiene que ver con las terapias cognitivo-conductuales. Salvo Argentina, en su momento ya no tanto, salvo Francia, fue la otra gran, con una potencia que se dio desarrollando el psicoanálisis, pero en general
muy marcado por Estados Unidos. También tiene que ver, obvio, lo mismo con capacidades de desarrollo económico que acá no existen. Tiene más que ver con lo cognitivo-conductual. Sí, sí. Pero perdón, continuando. Bueno, te en quería cortar, España pero se usa mucho la Gestalt. en España se hace mucho Gestalt. Sí. Sí. Pero algo Además, que en me España parece- la carrera no es, pues tengo una prima que ya me contó. La psicología es una ciencia dura, es mucho más cercana a la investigación. Claro. Y existen aparte escuelas de Gestalt, donde salen no psicólogos, gestálticos. Mira, bueno, eso también después para contar el otro día. Sí, Historias. sí, más que nada, Como terceras corrientes. sí, Claro, como bueno, ya que corriente estamos, más alternativa. No es solo cognitivo o psicoanálisis, también hay otras, como la Gestalt, como los humanistas, Sí. etcétera. Hay un montón de ramas, pero principalmente hoy las tres más fuertes fueron o son Quizás, las perdón, cognitivas, el psicoanálisis y la tercera fuerza. sí, de la tercera fuerza hoy podríamos hablar en el tercero. Sí. Dentro ahí como datos Sí. o sea, por fuera de lo que vamos a hablar en estos dos. Pero bueno, continuando un poco, así terminamos con el psicoanálisis. Entonces, Freud hace toda su teoría. Tiene discípulos Sí. también. ¿Quiénes son? Adler, Jung, Young. eh, Bueno, esos dos. sí, Que los tiene- dos primero los elige y después se pelea. Sí, Sí. claro. Eso también es verdad. sí, es tanto como Watson, que yo no tenía idea, Freud era un personaje Sí, sí, en sí, sí sí, mismo también. Tenés que ser medio personaje Que para tenés hacer que- así figura. Sí, y, sí, y después van apareciendo distintos tipos de psicoanálisis o psicoanalistas o más críticos o de otra corriente. En Sí. Estados Unidos, Harman desarrolla un psicoanálisis mucho más orientado al rendimiento y a la productividad. Mm, Reich es de los psicoanalistas más críticos del psicoanálisis freudiano. sí, pero según Freud no son psicoanalistas. No, bueno, sí. Pero sí, obvio, ni hablar. rescatan el concepto del Claro, inconsciente. tal cual. Pasa Rescatan que, como las bases conceptuales de Freud. Siento que, no sé, a mí me gustan los datos así irrelevantes. Pero por ejemplo, ustedes sabían que Jung y Adler eran sus principales discípulos. Sí, sí, fueron los Pero, elegidos por él. claro, pero ¿qué pasaba? En esa época ya Freud crea una asociación, como es de Sí. psicoanálisis, no sé cómo se llama, creo que es, no es APA, es... no lo sé, por Asociación de Sí, psicoanálisis. asociación de psicoanálisis, claro. Y quería que haya un sucesor de él. Que quería que sea Jung. Por más que Adler dice que tenía mejores rendimientos, se llevaba mejor con Freud. ¿Qué pasaba? Jung, primero que nada, fue el primero que lleva a cabo el psicoanálisis en lo que él después va a llamar psicosis. ¿No? Perdón. Ya no solo se centra en lo que Freud estudia neurosis, que en la siguiente clase vamos a hablar un poquito más de la siguiente clase. En el siguiente podcast hablamos un poco más de las diferencias. Es el primero que lleva a cabo el psicoanálisis en otras personas, por así decirlo, que no son las que Freud lleva a cabo. Entonces, él quería que sea Jung. Pero además, no solo era por eso. También lo quería porque era judío. Porque ¿qué es lo que decía Freud en esa época? Freud lo que decía era... Perdón, porque no era judío, ahí está. Claro, no quería Freud- limitar a una Exactamente. religión. El Claro, psicoanálisis. Freud era judío y Adler también. Entonces dice, él quería llevarlo a Jung para que Jung, que era suizo encima porque estaba bien visto a nivel europeo, el país era bueno, qué sé yo, quería que se muestre en Jung para poder expandirlo más el psicoanálisis. Sí, no quería que se creyese o que se limitase el psicoanálisis a algo. A una religión. A una religión, claro. Tal cual. Pero bueno, no se dio porque Jung termina separándose un poco de Sí. Freud. Ambos Jung, se Jung separan le, ideológicamente. claro, Jung le refuta, o más bien, no es que le refuta porque no es que le dijo, mira, acá tengo pruebas de que esto no existe, sino que estaba en contra de una teorización de Freud que, bueno, más adelante vamos a hablar, que es la importancia de la sexualidad en el psicoanálisis. Para Jung, la sexualidad no tenía nada que ver con el psicoanálisis, y bueno, claramente... Freud era faro de. Y para Freud, bueno, era lo más central. Sí, digamos. obvio. De hecho, es más, en un momento cuando se separan, Jung sigue su propio desarrollo y hace un inconsciente individual que está más cerca de lo que dice Freud y un inconsciente colectivo. Que si no Sí. sé si ustedes sabían, este inconsciente colectivo es básicamente, claro, son arquetipos, es un poco en lo que se hace el tarot. Sí, ¿Sabían? Que el tarot, justamente estos arquetipos que tiene el tarot, que te tiran las cartas, te van tratando de contar, no sé, las cosas que te cuentan, sin faltar respeto a ningún tipo de tarot, justamente se basan en Jung, en los todos arquetipos de Jung, en que iba planteando de este inconsciente colectivo. Nada, ese dato. buen Bueno, dato. entonces, terminamos ahí con Freud, para Sí. no terminar, porque después vamos a ver más de teoría, No, pero- sí, bueno, Freud- después de Freud hay otro más importante, Mm. que es Lacan. Yeah. Jacques. Jacques, acá. Jacques Lacan, que le da como una vuelta de tuerca a Freud. O sea,
No sé si No. da para hablar de Lacan, porque quizás nos vamos a Sí, quedar hay un rato mucho. más y Sí, nos no vamos dice mucho por tantas acá. cosas distintas. No, lo que está bueno para mí de mencionar a Lacan es que cuando Freud muere, es lo que un poco lo que pasa que dice Franco, es empiezan a haber muchos autores que empiezan a tomar esto que contaba Freud, este psicoanálisis, y lo empiezan a llevar a distintos aspectos. En Estados Unidos dice, bueno, necesitamos un poco más práctico, después aparece como era Reich, que quiere otra cosa, y dice, entonces, la idea es que este psicoanálisis comienza, digamos, como a dividirse en distintas ramas, y a su vez pierde un poco de fuerza. Por Y eso, combinando conceptos, porque Reich lo que tiene es que lo combina con ideas cercanas al comunismo, Claro. planteando a Freud como alguien totalmente afín al capitalismo y De acuerdo. a una lógica más represora. Por eso, comienzan como a dividirse mucho. Cuando se divide mucho, comienza a perder fuerza. Hasta que viene Lacan y dice, no, bueno, pará, nos dividimos mucho, demasiado, volvamos a centrarnos en esto es psicoanálisis. Y ahí aparece Lacan. ¿Quieren que pasemos a la parte de cómo llega el psicoanálisis a Argentina y ya lo terminamos por ahí? Dale, ¿Les cerramos parece? historia. ¿Correcto? Sí. Bueno, entonces, después empieza Lacan, habla, qué sé yo, pero en un momento en donde en Argentina comienza a llegar a esta psicología, ¿no? ¿Y qué pasa? En Argentina la psicología va a llegar por parte de los médicos, que es algo que va a ser muy relevante, para después vamos a decir que empieza a llegar por parte de los médicos. Por lo tanto, los médicos que traen esta psicología van a estar más orientados al psicoanálisis, por esto que decías vos, Manu, ¿no? Que sea una clínica, ¿sí? Que se centre más en la cura. Entonces, al centrarse en una psicología más orientada a la cura, el psicoanálisis va a regir. sobre todo más a la clínica, sobre todo los que dan clases en Claro, las universidades. tal cual. Porque había también psicólogos en el estado con laboratorios. Había un laboratorio en Rosario, otro en Buenos Aires. Creo que por la década del 40, por ahí. Más abogados a lo que hacía Wundt en su momento. Claro. Y lo que hacía quizás el conductismo, que era lo medible, ¿no? Claro. De técnicas más psicométricas. Sí. Bueno, no, y está bien, y justamente. Pero bueno, en función, es verdad que estos médicos que llegan y traen el psicoanálisis son los que después se van a poner a dar clases o van a intentar justamente crear instituciones como la APA, que es la Asociación de Psicología Argentina, Psicoanalítica. Psicoanalítica Argentina, que justamente empieza a transmitir a lo largo de Argentina y un poco más también de Latinoamérica este psicoanálisis. Sí. Por eso es que en la actualidad tenemos como psicoanálisis la corriente principal en Argentina Sí. de la psicología. Sí, y para destacar, una persona importante es Mazzotta. Más otro. Oscar Mazzotta, que es el que tradujo los textos de Lacan al español, Claro, acá sí, en Argentina. en Argentina. Y Pichón Rivière. Pichón Rivière, que también hace su teoría, también Sí, Rivière. sí, obvio. Pero que trae, es un suizo, si no me equivoco, que viene a vivir a Argentina, ¿no? Y trae con él todo. No sé la historia de... Me parece que es un suizo que no sé si llega a ser discípulo de Freud o está muy pegado a Lacan, algo ahí, y viene a Argentina y comienza a dar conferencias de psicoanálisis. Mirá. Es más, de hecho, un dato relevante, la esposa de mi papá creo que es maestra de el nieto del, ¿cómo se dice? Del nieto de abajo del nieto. ¿Bisnieto? Del bisnieto de Rivière. ¿Cómo sabía No, eso? como el nieto del bisnieto. No. O sea, El es bisnieto es del bisnieto de del Rivière. bisnieto Ok. de Rivière. Mirá. O del nieto, no sé, por ahí. Mirá. Se confirma la teoría que estás a 5 personas en famoso. Sí. Lucas Wow. estás a... Estoy a 2 personas. Mirá ¿Cuántas que- personas estás de Freud? Y bueno, si Rivière Bueno, estaba cerca... Sí, no sé qué tan cerca estuvo Rivière de Freud, pero Claro. ahí. Y pero por ahí Rivière debe haber estado a una persona a distancia. Y Porque vos tenés Sí, es la verdad. esposa de tu Pará, papá... porque yo tengo una duda, porque tenemos una amiga que cumple el mismo día que cumple años Freud. Sí. ¿Qué tan cerca es? No cuenta. ¿No cuenta? Tiene que ser No, contacto no, Y directo. para mí... Es persona. Tiene que haber, Bueno, tiene que haber una Sí, habido una... claro. Por ejemplo, sería yo, la esposa de mi papá, el bebé, la mamá, o la abuela, poner no sé cuál de los dos. No, si lo llevo a conocer a Riviera ahí tenés un contacto directo. Es verdad. Claro. Bueno, pero ponerle que no, porque es muy Bueno, chiquito. sí. Rivière, y no sé si Rivière conoció. Y uno- Rivière conoció a alguien que conoció a Freud, Sí. seguro. Seguro. Y Pero sí. ahí se te pasa. No, No, vos no. no contás como un paso, no. No, se nos cuenta. Es La esposa de mi papá, el bebé. Poner la mamá o la barra abuela. Rivière, algún conocido tiene que haber. Obvio. Freud. Bien, entonces es Ah, verdad. sí. Estoy ahí, Bien, estoy ahí. bien. Ojo. Bueno, y también, ahora me hiciste acordar, en un curso que hice, estuve con, si no me equivoco, era la sobrina, no, las bisobrinas sería, no sé, de Lacan. Me contaba, es una señora, no, la sobrina era, porque era una persona grande que me contaba que su
mamá, no, su abuela era la hermana de Lacan. Claro, Lacan es un poco más contemporáneo. Lacan Sí. empieza a escribir en el 40, por Sí, ¿no? bueno, ahí Sí. está. Su abuela era Por ahí, la, no sé los números. era la hermana de Lacan. Lacan no sé si tuvo hijos o no, pero No sé. creo que sí, porque la familia tiene los textos. Bueno, su abuela era una de las encargadas de difundir los libros de Lacan. Sí, es verdad que hay libros que están sin terminar Claro. de Lacan. Tal cual. De hecho, es más, si no me equivoco, el apellido de Lacan tiene otro apellido por parte de la madre. Ah, No ahí sé me cómo mataste. es, habría que buscarlo. Ahí me mataste. Pero esta señora tenía el apellido Sí, mirá. ¿Ya completo. estás conectado ahí? No, Datos no, de- ya ahí. Estás, Soy- por las venas te corre el psicoanálisis. Bueno, no sé cuánto vamos. Sí, me pero parece que está bien pasamos ya, un poquito, ¿no? pero Para- Fue un buen para- repaso sí, histórico. cerrar. Sí, sí, sí. Estuvo bueno el capítulo. Bueno, ese sería el primero de 3. Sí, De objetivos tenían 3. sí. No, objetivo no. El primero de 3. Bueno. Sería buenísimo que el tercero dure 15 minutos. Bueno, dure lo que Dure dure. que dure. Hoy hablamos de las experiencias de manejar. Sí, Ajá. Quizás metemos alguna experiencia ahí, robamos un poquito de está bien, tiempo. sí, y... sí. Típico de mate mano. Sí, Yo sostengo eso que a ustedes les cuesta quererme todavía. No importa que tengamos un tema de 2 minutos, vamos a hacer un podcast de 1 hora. Yo se lo digo siempre, varios temas los hemos propuesto y han dicho no lo hacemos y yo digo, nos vamos tanto por las ramas que llegamos 1 hora tranquilos. Sí, se nos puede pasa ser, el puede tiempo siempre. Habrá que ver, bueno, estamos. ¿no? ¿Ya estamos? ¿Sí? ¿Sí? Miren para arriba, claro, Sí, porque ya- no me lo ya paramos, estamos. miren para Bueno. arriba. Este fue la primera parte, ¿no? De la, no sé, el especial de psicología. Estamos muy con especiales. Estamos con especiales, está Sí, bueno, sí, especiales, sí, está bueno. sí, sí. Y esta fue la primera parte. Nos veremos la semana que viene con un nuevo Mate Mano.